Un enorme gusto saludar a todas las personas que se encuentran en tiempo real con nosotros. Me alegra bastante que podamos tener esta reunión, cada uno de ustedes. Qué bueno que están hoy acá. Iniciemos. En esta etapa quiero que me cuenten cómo les fue haciendo el argumento, si ya recordaban cómo se hacía o si de pronto les refrescó un poco el video, el primer video les refrescó algo un poco de cómo se argumenta. ¿Les fue bien? ¿Estuvo complicado, enredado? ¿Cómo se sintieron haciendo el argumento y escuchando los argumentos de algún otro autor, de alguna figura pública? ¿Cómo les fue con esta labor? Aprendizaje. En Lógica 1, al cierre de Lógica 1, pues por lo menos conmigo lo suelen ver así. Siempre cerramos viendo cómo se hace un argumento típico, un argumento clásico. Eso tiene un formulismo. Si de pronto con alguno de los profesores no lo aprendieron o no lo recuerdan, no hay ningún problema porque lo vamos a ver igual. Yo les voy a recordar cómo se hace. Si ahora lo hicieron de una manera muy natural y muy fluida, no hay problema. Si se hacen los argumentos en la vida real, son muy naturales. Es bueno aprender cómo se constituyen de una manera un poco más matemática, por así llamarlo, porque después va a ser interesante. Más adelante nos va a permitir que sea muy riguroso. Pero si lo hicieron de una manera muy fluida, me parece encantador. Entonces comencemos, cada uno de ustedes me va a contar un argumento propio, y me va a contar uno de los argumentos que sacó de una figura pública. Comencemos con Angie. Angie Alfonso, cuéntame por favor. Bueno, hola, profe. La figura que yo elegí fue el presidente, utilizando las charlas que él dio mientras estábamos en la cuarentena estricta. Todos los días elegí los argumentos de los que él dijo. Entonces, pues los leo y después digo lo de las premisas y la conclusión. Perfecto, hay mucho material. Encontraste una tremenda figura. Cuéntame entonces. Sí, pues es que la verdad yo leí todo, pues el discurso que yo elegí, lo leí todo y me di cuenta de algunas cosas que no me quedaron muy claras, pero elegí este. Decía, es un virus que se crece en el contacto social y por lo tanto, ante estos fenómenos que acabo de describir, que traen consigo niveles de incertidumbre, el reto que tenemos todos en nuestras sociedades no es dejar que el coronavirus nos aplaste, nos afecte, nos desmotive, nos doblegue. Este fue el que yo elegí. Perfecto, muy bien. ¿Ahí ya lo tienes tal cual o lo leíste tal cual como lo había dicho él o tú misma lo adaptaste? No, ahí lo leí tal cual como lo dijo él. Perfecto. ¿Tienes de pronto en algún lado cuál es la conclusión a la que llegó y cuáles son las premisas o así lo dejaste tal cual? Pues yo lo resalté como la conclusión, la primera frase, es un virus que se crece en el contacto social y las premisas, lo que le sigue ya que está explicando por qué dijo esto. Correcto. ¿Y el que tú creaste cuál es? Pues el que yo creo es un argumento que lo hice, pues según que un tema que a mí no me gusta mucho, pues lo hice porque estoy totalmente en contra. Dice, la falta de compasión es el peor de todos los males. Debido a esto es que aquellos que son ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, pues a ninguna persona le interesa cambiar un sistema político y social en el cual se encuentra cómodo. De allí la falta de participación ciudadana en los temas que al parecer no les afectan a ellos, aunque vistos de otra manera, son temas en los cuales se encuentran bien y no tienen repercusiones, por lo tanto, no es necesario un cambio. Muy bien, ¿cuántas premisas utilizaste? Utilicé 3 más o menos. Sí, 3 premisas. Yo le vi 3 premisas muy claras ahí, excelente. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegaste? Que la falta de compasión es el peor de todos los males. Perfecto, excelente. Fue muy claro estuvo tu argumento. Muchas gracias. ¿Quieres aportarnos algo más, Angie? ¿Quieres decir algún comentario a favor, crítico, lo que quieras mencionar, cualquier cosa, o ya estuvo suficientemente claro lo que querías decir? ¿Respecto a qué, profe? De lo que estuviste mencionando, de tus argumentos, del contenido, de los contenidos. ¿Hay algo más que quieras añadir o ya está
Bien, No, pues por eso traté de hacer el argumento muy específico. perfecto. Estuvo excelente. Muchísimas gracias, Angie. Excelente. Carolina Herrera. Hola, profe. Hola, Carolina, bienvenida. Lo mismo, simplemente cuéntame eh, uno de los dos argumentos que sacaste de la figura pública que hayas elegido y cuéntame un argumento que hayas hecho por ti mismo. Listo. Para el argumento de la figura pública, yo elegí un discurso del senador Gustavo Bolívar referente a la reforma tributaria. Entonces lo adapté obviamente porque fue, o sea, lo dijo, no fue escrito, entonces yo lo adapté. Dice, la promesa de la reforma tributaria es que mediante la reducción de los impuestos a grandes empresas se van a generar más empleos. No obstante, a las megainversiones se redujo el 20% en impuestos a cambio de 300 empleos, una cantidad ineficiente si comparamos con Costa Rica, quien para realizar megainversiones demanda mínimo 3.000 empleos. La reforma contribuye muy poco a disminuir el desempleo y la informalidad en Colombia. Por lo tanto, las únicas entidades beneficiadas de esta reforma son las grandes empresas y el sector privado a quienes se les reducen estos. Y mi argumento personal es referente a la cadena perpetua que se quiere instaurar en Colombia. Entonces, para frenar los casos de abuso en menores de 14 años, Colombia ha propuesto la implementación de la cadena perpetua. Sin embargo, un estudio realizado por Robert Lawson, publicado en el Kentucky Law Journal, expone que la mayoría de criminales potenciales cree que no será arrestado, por lo que el tiempo de condena no es relevante para disuadirlo. Daniel S. Nagy, en su artículo, bueno, en inglés, explica que la forma efectiva de disminuir los delitos cometidos no es aumentando la pena, sino la posibilidad de ser detenido. Por otro lado, los datos presentados por la Corporación de Excelencia en la Justicia mostraron que en 2019 se realizaron 28.285 por delitos sexuales en menores de edad, de los cuales en 1.351 casos hubo condena y en 486 casos absolución. Por lo tanto, la respuesta para disminuir los abusos en menores de 14 años no es implementar la cadena perpetua, sino mejorar la efectividad de los sistemas judiciales. Y eso es todo. Excelente, estuvo muy bien, estuvo muy claro. En cada uno de ellos, cuéntame cuál es la conclusión a la que llegaste. La conclusión del argumento de Gustavo Bolívar, yo diría que es que las únicas entidades beneficiadas de la reforma son las grandes empresas y el sector privado. Y de mi argumento es que la respuesta para disminuir los casos de abuso no es la cadena perpetua, sino mejorar la efectividad de los sistemas judiciales. Excelente. Si ustedes analizan, en este primero parecía que él comenzó con la conclusión. Daba la impresión que el de Gustavo Bolívar, como lo presentaste, había iniciado con la conclusión. Pero después ya nos dio un indicador muy preciso de que la conclusión es lo que iba con él, por lo tanto, y que lo otro era solo una aclaración para poder llegar a esa conclusión. Perfecto, muy bien hecho también tu trabajo. Gracias, Carolina. Diana, cuéntanos, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo primero les voy a leer mi argumento. Mi argumento dice, dado que es una lengua que se habla en varios países, el español tiene palabras que pueden tener muchas acepciones. Asimismo, nombres diferentes para referirse a un mismo objeto. Es por esto que para algunos extranjeros es difícil entender el habla de Colombia cuando les enseñaron el habla de España, aún siendo la misma lengua. Bueno, y en cuanto a los argumentos de un político, yo elegí un video más o menos corto eh, de, de María Fernanda Cabal, donde está como en una entrevista con Vicky Dávila, hablando sobre qué es un mamerto. Pues lo elegí básicamente porque me pareció muy interesante, pero luego como que me encontré en problemas con eso, porque no logro identificar muy bien como el argumento. Yo creo que Pero no vas a ser la única. sí. Pero bueno, ella primero da una definición pues de lo que ella considera un mamerto. Luego de esto, la periodista le dice que si ella cree que es ofensivo llamar a una persona pues mamerto,
ella dice que le parece realmente más ofensivo que a ellos se les llamen fascistas, bueno, a las personas que piensan diferente a la izquierda, dice ella. Entonces dice, el mamerto, que por lo regular es de izquierda, socialista, comunista, que a la final es lo mismo, siempre ha buscado a lo largo de la historia señalar a alguien como el pecador, el gran demonio. Entonces se inventaron señalar a los fascistas como de derecha cuando el fascismo es socialismo. Yo estaba como intentando pensar en la conclusión y me pareció como que la conclusión era que los mamertos, como ella les llama, se inventaron señalar a los fascistas como de derecha, cuando el fascismo es socialismo, pero no pude ver digamos lo que ella había dicho antes, como las premisas, porque realmente no me parece a mí que estén como sustentando esa conclusión a la que ella llega. En efecto, esa es la conclusión. O sea, la conclusión es después de que dice cuando, ahí llega y nos da con la conclusión que quiere dar. Para ella, el fascismo es, ¿qué digo? ¿Comunismo? Eso fue lo que... Profe, sí, yo había o tomado sea, la conclusión esa como es la desde, conclusión que ella dio. dice, entonces se inventaron señalar a los fascistas como de derecha, cuando el fascismo es socialismo. Miren, si ¿Sería esa parte completa o solo desde el cuándo? es que es muy curioso, porque la conclusión es solamente desde el cuándo, esa es la conclusión que ella quiere dar, pero en una de sus premisas la utiliza también como conclusión. Por lo tanto, tendría una sola premisa y todo lo más podría ser conclusión. Él entonces revela que de allí en adelante va a ir la conclusión, pero no nos da verdaderamente la conclusión ahí, sino que nos conecta a otra parte, nos quiere dar una explicación más. O sea, no utilizó los conectores de la mejor manera. Utilizó dos conectores para dar conclusión, dos juntos, dos conectores de conclusión en dos partes diferentes. Entonces, una parte que era aclaratoria, que iba a dar una precisión, terminó usándola como si fuera la conclusión, pero solamente era una aclaración. Después del cuándo es que vendría verdaderamente a su conclusión, pero esa conclusión no se deriva de lo anterior, no se deriva de las premisas. Aún no nos ha explicado nada de que pueda justificar ni mínimamente la conclusión a la que quiere llegar, ¿no es cierto? Simplemente quiere decir algo que resulte polémico, altisonante, que resulte contrafactual, contrahistórico, ahistórico, algo que resulte contrario a la historia, algo que resulte contrario a los hechos, pero no nos ha dado ningún argumento hasta este punto. Quizás más adelante en la entrevista haya dicho alguna de sus particulares formas de hablar, quizás lo hubiera dicho, pero hasta este punto no había dado ninguna certeza de esa conclusión. O sea, no hay nada que pueda sustentar esa conclusión en lo que había dicho hasta ahora. Solamente lo digo para hacer polémica, para atizar fuego, para explotar, solo para eso, pero no tiene hasta ese punto ningún sustento. Entonces, por eso te habías visto en un problema, porque utilizó dos conectores de conclusión cuando todavía estaba dando una claridad que era una premisa, ¿no es cierto? Y, y las premisas no se derivan, de esas premisas no se derivan necesariamente esa conclusión, ni necesaria, ni probablemente, ni siquiera posiblemente. No nos ha dado ningún elemento de juicio que pueda uno siquiera intuir, ni siquiera inferir, no, intuir que tiene razón. Hasta ese punto, ¿sí? Sí, profe, a mí también me pareció un poco confuso porque yo pensé que el argumento o lo que ella iba a sustentar era el por qué era más ofensivo llamarle a alguien fascista que mamerto. Y pues realmente como que no fue esa la conclusión. No, es que es inconexo, es inconexo. Usted está pensando en una cosa y tiene un desorden conceptual terrible. Pues lo que está mostrando es un desorden conceptual terrible. Está pensando una cosa y no concluyó, sino que trató de decir otra cosa totalmente distinta, solo para ser más explosivo. Y aquí vamos a ver, vamos a entrar más o menos hacia la sesión número 4. Finalizando la sesión 4, comenzamos a ver de una manera un poco más desarrollada la idea de falacias, y ahí vamos a ver que, ustedes se acuerdan lo que decía Bugs Bunny. Cuando Bugs Bunny tenía un problema, usualmente con Sam, ¿qué decía? Si no sabes, ¿cuál era la conclusión del si no sabes?
Ay, no me digan que no vieron a Bugs Bunny, sí, yo sé, soy unos cuantos añitos mayor, pero no me digan que no vieron a Bugs Bunny, por favor, ¿cómo no? Si no sabes qué, no vieron a Bugs Bunny. ¿Qué anacrónicos mis ejemplos entonces? Si no sabes, confúndelos. Esa era la conclusión del hombre. Bueno, del conejo. Si no sabes, confúndelos. Entonces, esa es una de las dos manifestaciones de la falacia a la ignorancia. Hay varias formas, apelación a la ignorancia, ignorancia elenchi, hay varias formas de apelación a la ignorancia. Una de ellas es, si yo no sé de un tema o sé que me pueden destruir en ese tema, los llevo a un terreno pantanoso y fangoso, los llevo a un terreno distinto. ¿Cómo se puede lograr? Por ejemplo, diciendo algo que sea tan totalmente contrafáctico, histórico, algo así, que genere un conflicto y que olvidemos cuál era la discusión inicial, que la discusión inicial era otra. Entonces, ¿cómo lo olvidamos? Digamos algo que sea hasta ofensivo de escucharlo. Alguna cosa que sea totalmente distinta y ya empezamos a discutir de otra cosa y los llevé a mi terreno. Y en mi terreno puedo decir cualquier cosa. Si me aceptaron esa barbaridad y discutimos sobre una barbaridad, sigamos con eso y dejámoslo de fondo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro por dónde va el asunto? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, querida Elena, muy bien. Vamos entonces con Eliana. Cuéntanos, querida Elena, ¿cómo te fue a ti? Hola, profe. Pues, bueno, yo elegí el argumento de un senador que se llama Fabián Díaz. Y él dijo, el fracking responsable no existe. Es como si fuera un asesinato responsable, que le dijéramos al asesino que antes de matar desinfecte su cuchillo. Es un crimen, y no solo lo ha dicho Colombia, sino diferentes países como Alemania, Francia y Estados Unidos. Duque debe cumplir su palabra de no al desarrollo de fracking. Crear una comisión de expertos elegidos a dedo para dar viabilidad a estas prácticas que no podemos permitir. No al fracking en Colombia. Y yo tengo una pequeña encrucijada acá para encontrar la conclusión. Entonces, por un lado, pienso que es el fracking responsable no existe, y otra que yo puedo pensar que pienso es que Duque debe cumplir su palabra de no al desarrollo del fracking. ¿Y cuál crees que es o qué crees que pasó ahí? ¿Por qué crees que sacas de pronto dos posibles conclusiones? ¿Qué pasó ahí? Él ¿Qué como te que se imaginas? desvió del tema porque estaba hablando sobre por qué el fracking no era responsable y ya luego como que culpó a, no sé, estuvo como que se fue para el lado de Duque, no sé. Hizo dos argumentos. Eso fue lo que Ujú, pasó, Eliana. Hay dos argumentos. Hay uno general, hay uno más grande. Nos está hablando del caso general de qué pasa con el fracking. Y hace una analogía, ¿no es cierto? Entonces, ujú. ese argumento es un argumento por analogía. Lo compara con el asesinato. Cuando termina con ese argumento, pasa a un segundo argumento que ya no es general, sino que es específico. Entonces, ¿cómo debemos nosotros traer eso a nuestro contexto y a un caso particular? Por eso hay dos conclusiones, porque hay dos argumentos. Entonces Ah, está muy ya. bien, pero hay dos argumentos. Compartió de uno muy general en donde nos dio sus respectivas premisas y llegó a la conclusión, y luego con eso lo tomó a un caso particular para poder ir a volverlo concreto, a volverlo específico. Entonces, no es que se haya desviado, que lo haya hecho mal, al contrario, lo hizo muy bien, partió de un argumento general y luego lo volvió más específico. Un caso que todos podríamos aceptar por una analogía que normalmente es muy útil entender ciertas cosas por medio de figuras. Hay cosas que es difícil entender de manera literal y se entienden mejor con figuras. Entonces utilizo una figura y después de esto, cuando ya quizás haya sido claro y el auditorio puede aceptar lo que él dice, lo trae a un caso concreto, lo vuelve específico. Aquí hay algo muy interesante que es lo que vamos a ver más adelante. También puede haber un uso incorrecto de analogías. Entonces, también hay una falacia que se llama falacia de falsa analogía. Hay que estar muy atentos con eso. Una analogía es como un fraccionario. Todos recuerdan un fraccionario, ¿no es cierto? Algunos más que otros, pero todos recuerdan un fraccionario. ¿Hay alguien que no se acuerde nada de los fraccionarios? Bueno, por temor o por lo que sea, todos se acuerdan de los fraccionarios. En los fraccionarios tenemos nosotros que hay ciertas proporciones. Entonces, ¿cómo se mira una analogía? Se mira
como si hubiera un numerador y hubiera un denominador y hay una relación entre ellos. Por ejemplo, por decir alguna cosa. Entonces, en el numerador del 1 es un número par y el denominador es un número par. Entonces, le podemos sacar mitad. En el otro, también nosotros, para poder hacer el equilibrio con una operación con esos fraccionarios, en el otro fraccionario, para que haya una equivalencia, tiene que tener unas características afines, no que sean idénticos, pero que sean equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, que le podemos aplicar también que le saquemos mitad, por decir algo, o que tengan el mismo denominador. Lo mismo pasa en una analogía. Yo comparo algo y ese algo lo comparo con una cuestión que sea absolutamente funcional parecido. Lo vamos a ver mejor después, pero les voy a plantear un ejemplo. Pongamos un ejemplo cualquiera. Yo digo, un ala es a un ave, entonces estoy comparando un órgano, una estructura, una parte, una estructura de un ave, una estructura fisiológica de un ave, que es el ala. Entonces, un ala es a un ave, ¿con qué lo podría comparar, por ejemplo? ¿Cómo que a qué? Un ala es a un ave como que a Como qué. una llanta a un carro. Por ejemplo, digamos. Por ejemplo. Entonces, quizás pueda ser más transparente si lo comparamos con otro ser biológico, pero podría eventualmente ser, ¿no es cierto? Eventualmente podría darse. Miremos de una manera muy general, pero sí, interesante. Entonces, tiene que haber una relación parecida, en este caso una relación funcional. ¿En dónde está lo que puede hacer la analogía? En que funcionalmente van a cumplir un papel semejante. Ambas sirven para la locomoción del organismo o el objeto que estamos hablando. Entonces, eventualmente podría funcionar, ¿no es cierto? Si cumple con una cierta proporción del caso, es una analogía correcta. Pero si no tiene ninguna relación ni funcional, ni estructural, ni en ningún tipo se parece, en ese caso es una falsa analogía. Pero lo vamos a ver mejor después. Entonces, este caso, él nos plantea una analogía para que entendamos mejor. Y es interesante como lo plantea. Muchísimas gracias. Elmer, cuéntanos. Profe, yo el argumento, el propio dice, la base fundamental para que un equipo de fútbol tenga un buen rendimiento es la disciplina y la libre expresión del juego de cada jugador. Si eso se lleva a cabo, se obtendrán los mejores resultados en las competiciones que se vayan a realizar. Qué pena, disculpa, ¿me lo repites por favor un momento? Claro, profe, claro. La base fundamental para que un equipo de fútbol tenga un buen rendimiento es la disciplina y la libre expresión del juego de cada jugador. Si esto se lleva a cabo, se obtendrán los mejores resultados en las competiciones que se vayan a realizar. Perfecto, muy interesante. ¿A qué conclusión llegaste? La conclusión, pues, es que sí, pues, si el equipo tiene buena disciplina y buen rendimiento en las competiciones que se vayan a realizar, pues van a tener unos buenos resultados. Correcto, bien. Eso es un condicional. Si se da esto, si se dan tales condiciones, entonces va a ocurrir tal cosa. Bien. ¿Y la de la figura pública? Fue un tuit de un senador creo que era de España, se llama Ricardo Rafael. Dice, el presidente de la República cree firmemente que debemos estar monitoreando cómo va el ejercicio del gasto. Para nosotros es muy importante que el ejercicio del gasto de capital de inversión vaya bien. Bien, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería como mirar que el ejercicio del gasto y las inversiones se hagan bien para así llevar una buena campaña. Vuélvelo a leer si eres tan amable, por favor. El presidente de la República cree firmemente que debemos estar monitoreando cómo va el ejercicio del gasto. Para nosotros es muy importante que el ejercicio del gasto de capital, de inversión, vaya bien. Correcto. Si ustedes se dan cuenta, hay una premisa y una conclusión, ¿no es cierto? Este tipo de argumentos, cuando hay una premisa y hay una conclusión, suelen ser unos argumentos que requieren una premisa tácita, porque los argumentos
tienen que relacionar dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una premisa tácita que todos aceptemos. Si ustedes se dan cuenta, parece como una perogrullada, como algo bobo, pues porque es algo evidente, ¿no es cierto? No está dando como, no está llegando como a nada, pues es algo evidente, ¿no es cierto? No está llegando como a nada especial, a nada extraño, a nada particular. Entonces, en parte es porque no es tan transparente la premisa que hace falta. Hay cierto tipo de argumento en donde uno puede dejar una premisa tácita, claro, es válido, pero porque es una premisa que todos aceptamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo, todos los corruptos tienen que pagar con cárcel, por lo tanto, X político debe pagar con cárcel. ¿Cuál es la premisa que quedó tácita? Todos los políticos tienen que, todos los corruptos, corrijo, tienen que pagar cárcel. Por lo tanto, X político debe pagar con cárcel. ¿Qué quedó tácito? No la cogen, sí es transparente. Claro que X político es corrupto. Muy bien, Nadia, claro. Claro que X político es un corrupto. Claro que sí. Entonces, este no quedó como totalmente preciso alguna premisa que hiciera falta, entonces no parece ni siquiera un argumento, sino como una perogrulla, algo obvio, algo evidente. Bien, muchísimas gracias. Hay argumentos así que no están tan bien construidos, pasa muchas veces. Quisiera pedirle un favor a alguna de las primeras personas que ya haya participado, puede ser Angie, Diana o Eliana, cualquiera de ustedes que me haga el favor de escribirme de corrido en el chat box los nombres de quienes están acá, si son tan amables. Me dice cualquiera de ustedes que lo quiera hacer, que me va a hacer ese favor, sea Angie, Diana, Eliana, Elmer, alguno de los que ya haya participado, que me diga que me va a hacer ese favor y me los comience a escribir si es tan amable. Muchísimas gracias. Que me escriban en el chat box de pronto las personas que están hoy. Caterine, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti? Hola, profe. Hola, bienvenida. Em, Creo que bien, pero Dale, bien puedes, ¿no? Cuéntanos, ¿no? Compártenos y miramos. vale. Eh, yo lo saqué de una frase que miré en internet. Eh, la vida es vida, sea un gato, un perro o un humano. No hay diferencia entre un gato y un humano. La idea de la diferencia es una idea humana para provecho del hombre. Es una frase de Aurobindo, un filósofo. Perfecto. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegamos allí? Mm, pues pienso que Si quieres, vuélvelo a leer para que analices cuál puede ser la premisa y cuál puede ser la conclusión. Vuélvelo a leer. no, sí, que pues que ningún animal merece ser maltratado por el hecho de que es un ser vivo, es un ser sintiente y entonces no hay que hacer la diferencia entre los animales y que, bueno, decir que el humano es un ser superior a ellos y por lo mismo aprovecharse de eso y maltratarlos. Sí, es una crítica al antropocentrismo, claro que es una crítica a las formas de antropocentrismo. Bien. Muchísimas gracias. ¿Y cuál hiciste tú? Yo. Considero que ningún animal tiene que aguantar los maltratos de la humanidad. Se supone que el hombre es un ser racional y por lo mismo es consciente de lo que hace. Entonces no encuentro justificación cuando el hombre golpea brutalmente a un animal o lo abandona. Perfecto, va en la misma línea contra ese antropomorfismo de creer que el hombre es el centro de todo y que por lo tanto tiene dominio sobre todas las cosas. Y se ve muy claro que utilizaste un conector para la conclusión. ¿Cuál fue el conector que usaste para la conclusión? Mm, el de que Por, el animal es. ¿Mm? por lo tanto. El por lo tanto es un Ah, conector de conclusión. Después del por lo tanto llega a la conclusión.
Muchísimas gracias, perfecto. Vale. Eres muy amable, querida Caterina. Gracias a Muy bien. usted. Continúa después de Caterine. Luisa, ¿no es cierto? Luisa Gómez. Señor, Bienvenida, Luisa, cuéntanos. pues yo escogí un tuit de una periodista que se llama Ángela María Robledo y dice, en Colombia el uribismo no tiene avenidas, pero sí fosas comunes, las mismas donde fueron enterrados miles de jóvenes luego de ser presentados como guerrilleros. Bueno, pues ese es un tuit de ella. Lo que yo digo que pues mi argumento dice que pues el peor cáncer que puede tener Colombia es la corrupción, que no nos permite avanzar como país. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Y cuál hiciste tú? Eh, que, que como colombianos a veces somos muy ignorantes y no nos damos cuenta de las cosas que pasan en el propio país. ¿Pero escribiste algún argumento como tal? ¿O esa es la conclusión que estás sacando de allí, ¿no es cierto? Estás extrayendo la conclusión del tuit que nos has dicho, pero ¿escribiste alguno o creaste alguno tú de pronto? Sí, señor, pues el que le ha leído lo del el peor cáncer en Colombia es el propio Ah, cáncer. ese era el tuyo. Sí, señor. Ah, ese era el tuyo. Sí, señor. Ah, correcto, perfecto. Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Muy amable, querida Luisa. Seguimos con María Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, bienvenida. saqué un tweet que decía así, de Iván Cepeda Castro. Las acciones planificadas de carácter criminal en la policía y en el ejército no son espontáneas ni excepcionales, son sistemáticas y generalizadas. Desde hace décadas, la policía y muchos de sus agentes cometen crímenes de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada, etc. Bueno, ahí la conclusión sería la del inicio y la premisa sería la que dije al último, que desde hace décadas la policía y muchos de sus agentes cometen crímenes de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada. Bien, muy bien. ¿Y cuál hiciste tú? Bueno, el personal, si es de otro tema, yo hice sobre las redes sociales o el ciberbullying, acoso. Entonces, así, las personas deben hacer un uso adecuado de sus redes sociales. Las redes sociales son un gran medio de comunicación, más sin embargo, en la actualidad muchas personas inescrupulosas o con malas intenciones las han empleado para generar diferentes tipos de acoso. Un ejemplo claro es no compartir fotos íntimas con personas desconocidas o conocidas, ya que en realidad no sabemos las intenciones que éstas tengan. Muy bien, perfecto. ¿Y así, cuál es la conclusión? La conclusión sería la inicial, porque yo partí de que uno debe ser responsable al momento de entrar a una red social, con todas las acciones que uno pues toma sobre estas. Muy bien, muchísimas gracias. Eres muy amable. Muy interesante. Seguía Mariana, ¿no es cierto? Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál de Mariana. las dos? Ah, no, María. ¿Cuál de las dos? Mariana Ocampo primero y luego Mariana Ramírez. Hola, profe. Hola, bienvenida. El argumento de la figura pública lo voy a leer de manera textual. Dale. Es Gustavo Petro en la Comisión Primera del Senado sobre las protestas luego de la muerte de Javier Ordóñez. No es admisible 14 muertos por la fuerza pública, civiles, desarmados, inocentes. La inmensa mayoría ni siquiera estaban en la protesta, sino que pasaban por allí. Eso es inadmisible. 14 muertos, un gobierno se cae. Punto. ¿Por qué? Porque la fuerza pública está para defender la vida y los derechos de la ciudadanía, no para matarla. Porque la Constitución de Colombia lo ordena, así de simple. La Constitución de Colombia ordena que la fuerza pública proteja la vida de la gente y si esa gente es izquierdista o está protestando o es de derechas, la protege por igual.
Ok, la conclusión sería que no es admisible 14 muertos por la fuerza pública. Y las premisas son las razones que se dan para esto, que es que la fuerza pública está para defender la vida. Correcto, correcto, listo. Bueno, y mi argumento es acerca del aborto. Dice, el aborto debe ser legal y seguro para todas las mujeres que no deseen ser madres. Esto es necesario no solo porque obligar a una mujer a ser madre representa una forma de violencia, sino también porque el aborto es una herramienta para muchas mujeres con situaciones difíciles, como aquellas cuyo esposo no les permite usar métodos anticonceptivos porque considera que está en contra del mandato de Dios, y el dinero que ganan ya no les alcanza para mantener más hijos. Para las miles de niñas víctimas de violencia sexual, a quienes muchas veces poco o nada entienden de cómo se concibe un bebé, o para aquellas mujeres en las que el método anticonceptivo no funcionó. A largo plazo, el aborto podría evitar que infantes sean víctimas de abandono por parte de sus progenitores, con todo lo que esto conlleva para ellos mismos y para la sociedad. Listo, profe. Perfecto, muy bien. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaste? El aborto debe ser legal y seguro para todas. Excelente, muy bien. Muy interesantes los argumentos. Sigue, por favor, Nadia. Si eres tan amable, Nadia, cuéntanos. Hola, profe, Creo que buenas seguía tardes. yo. ¿Quién seguía? Perdón. La otra Mariana. La otra Mariana. Ay, qué pena, Mariana, disculpa, qué pena. Tranquilo. Primero Bueno, Mariana y seguimos con Nadia. Dale, Mariana. primero que todo, buenas tardes. El discurso, bueno, yo escogí fue un discurso de Claudia López en un debate vicepresidencial en la W Radio, ¿cierto? Entonces ya decía que Venezuela no es la prioridad de Colombia. Los políticos y los medios de comunicación deben dejar de presentar a Venezuela como el tema central de nuestro país, sabiendo que acá en Colombia tenemos varias problemáticas. Entre ellas, Colombia tiene 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Acá no hay oportunidades y tampoco se piensan en crearlas. Tienen razón muchos de ustedes en decir que Venezuela tiene una dictadura, y muchos desean que esto llegue a la Corte Penal Internacional debido a la vulneración de los derechos humanos, pero hay que tener cuidado, mientras que en Venezuela han desaparecido 120 personas, en Colombia han desaparecido 60.000. La diferencia entre ellos y nosotros en cifras no es tan grande. Por esta razón es grande. Por esta razón es hora que los colombianos hablemos y solucionemos nuestros propios asuntos. Ese fue el del político. Perfecto. ¿Qué conclusión sacas allí? Bueno, pues la conclusión es que Venezuela no debe ser una prioridad para Colombia y los colombianos debemos solucionar primordialmente nuestros propios asuntos. Si miran, incluso hay una parte al final donde dice, por esta razón, tal cosa. O sea, por todo lo anterior, inferimos que esto, ¿no es cierto? Son Sí. conectores chéveres que nos ayudan mucho a entender. Dale, ¿y el tuyo? Bueno, mi argumento propio va relacionado a las oportunidades laborales que tenemos nosotros los colombianos. Y bueno, sí, pero ya es que lo digo. Colombia, en su Constitución Política de 1991, expresa que es un país social de derecho donde un principio fundamental es la igualdad, aquella que se logra con derechos como la educación, que es para todos, y el derecho al trabajo, que todo ciudadano debe o debería tener. Pero ¿por qué la palabra debería? Colombia es un país con derechos muy bien estructurados en su Carta Magna, pero a los cuales les ha fallado algo muy importante, y es que se cumplan y no se conviertan en beneficio para algunos. Colombia es un territorio donde tener trabajo digno es toda una fortuna, debido a que las oportunidades son muy pocas. Las personas se deben esforzar mucho para obtener un trabajo que les permita cumplir con las mínimas obligaciones económicas. Es por esta y otras razones que muchos colombianos deciden irse del país a buscar un futuro laboral en otro que no sea este. Cerca de 6 millones de colombianos están en el extranjero. Colombia es un país donde el derecho al trabajo no debería ser un privilegio, sino que cualquier persona debería tener la facilidad de ingresar al mundo laboral con un trabajo digno que le dé para sostenerse y que no tenga que irse a buscar otras ofertas. Muy interesante. ¿Cuál es la conclusión? Es que yo estoy como con la duda de que ahí se podría decir que una conclusión es que
hay escasez de oportunidades laborales para los colombianos en nuestro país, pero también es la ironía de ver que en el preámbulo de la Constitución dice que todos tenemos oportunidad para trabajar y todos somos iguales para el Estado, pero en realidad siempre hay privilegios y eso. Ya. Si tú miras, porque ahí hiciste el énfasis, quieres mostrar que siempre hay una serie de privilegios que no permiten que se cumpla lo que está escrito en la norma, ¿no es cierto? La norma tiene claro, pero no se permite que se cumpla la Carta Magna como debería ser. Entonces, si eso es a lo que tú quieres llegar a mostrar esa ironía, las otras cosas que estás planteando son las bases a partir de las cuales vas a llegar a esa conclusión. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, Nadia, ¿no es cierto? Sí, profe, otra vez buena tarde. Profe, yo tomé un tuit de Gustavo Petro del 2 de octubre de este año, donde dice, pues lo voy a leer todo de seguido. No hay minería del carbón responsable. El uso del carbón en los procesos tecnológicos de acumulación de capital trae un aumento de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que entraña el cambio climático a gran escala y la extinción de la vida en el planeta. Bueno, yo asumo que la conclusión es no hay minería del carbón responsable y la forma en la que él justifica su conclusión es diciendo que hay un aumento de la acumulación de gases de efecto invernadero y la extinción de la vida en el planeta. Bueno, y lo otro, pues yo hice un argumento, bueno, mi conclusión es, la historia del pasado no son iguales. Sin embargo, ahorita googleé mi conclusión y aparentemente un historiador del siglo XIX ya lo dijo, pues algo similar, pero pues no es lo mismo. Las dos premisas que yo utilizo para justificar mi conclusión son el pasado son todos los acontecimientos sucedidos antes del presente y la historia se encarga de reconstruir el pasado a través de los vestigios que él mismo nos deja. Muy interesante, muy chévere. Y si ya alguien dijo algo parecido, pues eso es lo de menos. Estamos en un mundo en donde, digamos, en la semiología dice Humberto Eco acerca de la poligénesis literaria y nos dice que la literatura tiene muchas posibles génesis. Lo decía de una manera muy poética en El amor en los tiempos de Cólera, lo decía García Márquez cuando mencionaba que las ideas son como ángeles que andan volando. Finalmente, si otras personas pues lo han dicho, ¿qué vamos a hacer? No le va a quitar validez a una forma de pensamiento, por el contrario, le daría más sustento. Muy interesante, muchas gracias. Después de Nadia sigue Sara. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, el argumento que yo hice dice así. Los malos hábitos alimenticios por una ingesta de comidas con alto contenido de grasa y anexo al consumo de alimentos ricos en harinas llevan alteraciones en el metabolismo de las personas, con consecuente aumento de peso. Esto debido a un desbalance entre la cantidad de calorías que el organismo absorbe y la cantidad de calorías que gasta, influenciados por la vida moderna que está marcada por el sedentarismo. A esto le sumamos la gran influencia de los medios de comunicación con respecto a las propagandas de alimentos ricos en grasa y harinas que hacen que se consuman en grandes cantidades. Además por su facilidad de preparación, siendo estos los más apetecidos. En los últimos 20 años, la población colombiana ha aumentado paulatinamente el promedio de sobrepeso, básicamente por las razones expuestas anteriormente. Debido a la gran cantidad de efectos secundarios negativos en la salud que produce el sobrepeso, la sociedad debería tomar este tema con más responsabilidad, educando a las nuevas generaciones con buenos hábitos alimenticios e incentivar la práctica de algún deporte. Listo, profe. Muy bien, perfecto. ¿Qué conclusión era? Pues según yo son dos. Al principio, pues la que dice que los malos hábitos alimenticios llevan alteraciones en el metabolismo de las personas con un consecuente aumento de peso. Y ahí explicas el por qué, sí. Sí, y la última que es que debido a la gran cantidad de efectos secundarios, pues la sociedad debería tomar ese tema con más responsabilidad y educar a las nuevas generaciones con nuevos hábitos alimenticios y lo del deporte. En esa última, tú utilizaste un conector, no recuerdo. Te lo vuelvo a leer. Solo la última parte de la conclusión, por favor. Debido a la gran cantidad de efectos secundarios negativos en la salud que produce el sobrepeso, la sociedad debería tomar este tema con más responsabilidad, educando a las nuevas generaciones. A partir de ese punto es en donde comienza la conclusión. Ahí. La sociedad debería... Ahí comienza la conclusión. Ok, entonces es desde ahí. Sí, lo otro todavía estás explicando. Debido a tal cosa,
por lo tanto, tal otra. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto, muy bien. ¿Y el de la figura pública? Bueno, vi un video de Gustavo Bolívar en Instagram. Pues para entrar en contexto, él estaba como en una parte donde habían muchas matas de marihuana, pues en un cultivo de marihuana. Entonces él decía, esta mata que está generando tanta muerte acá en Colombia, en otros países está generando riqueza legal. Miles y miles de cultivos. ¿Ustedes imaginan donde esta mata fuera legal? Donde la venta de toda esta industria gigantesca generará impuestos a Colombia en vez de generarle riqueza a los narcotraficantes. Para mostrar que si nosotros nos volvemos racionales, si Colombia acepta la regulación, si el Congreso acepta la regulación, pues seguramente todas estas familias van a salir de la ilegalidad y van a conseguir el sustento de una forma legal y suficiente. Es un negocio magnífico. Listo, profe. Muy bien, muchísimas gracias, Nadia. Excelente, estuvo muy claro lo que escribieron ustedes hoy. Sara, corrijo, Sara, qué pena. Ahora, ¿hubo alguien que entró después o ya me habló? ¿Hubo alguien que entró un poquito después? Sí, profe, yo. Juan, cuéntame, por favor. Listo, profe. El de la figura pública, tomé un tuit del presidente Iván Duque. Cuéntanos. Se lo leo. En el Día Internacional de la Niña debemos actuar más como sociedad. Tenemos la obligación de protegerla del más mínimo asomo de violencia y velar por su bienestar. Desde el gobierno trabajamos para garantizar su educación, salud y cero tolerancia con cualquier tipo de abuso. Ahí la conclusión sería la parte del principio que dice: en el Día Internacional de la Niña debemos actuar más como sociedad. Y ya las otras son las premisas que explican eso. Correcto. Listo, el mío dice: la educación es nuestra libertad, es la mejor arma contra la corrupción y la única forma de crear una sociedad capaz de decidir lo mejor para el conjunto y no para el individuo. La conclusión es: la educación es nuestra libertad. Y ya Lo otro va explicando eso. Muy bien, perfecto, estuvo muy claro. Recordemos, normalmente tenemos a la 1 nos estamos reuniendo, sino que como el primero lo puse a la 1:30, por eso aparece la reunión a la 1:30, pero lo abrimos a la 1 para que sepan. Todos estuvieron pues bien en el mensaje, yo se los había enviado para que lo tengamos presente. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Sí, profe. Listo. Entonces ya saben, esta semana les envío el link para que puedan observar el video número 2, del tema número 2, y ya dejaremos alguna actividad y nos volvemos a reunir la siguiente semana para ver cómo les fue con la actividad que hicieron, para sacar algunos ejercicios representativos y ver cómo les fue, si está todo claro, si hay alguna duda. Entonces, creo que no haya preguntas, todo estuvo muy claro, ¿no es cierto? Me respondieron bien todos, no había problema, hicieron buenos ejercicios, ¿o hay alguna duda? Bueno, entonces un abrazo, felicidades, un gusto haberlos visto. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias.